Soy Marta Benítez, 55 años, y nunca pensé que estaría sentada en un juzgado de Puebla, agarrando un sobre que podría desentrañar una década de mentiras. Mi hermana estaba frente a mí, con su abogado al lado, acusándome de secuestrar a sus 4 hijos. ¿Secuestrar? La palabra me golpeó como una bofetada. Hace 10 años, los dejó en la puerta de mi casa, prometiendo que volvería en 1 hora, y desapareció. Yo crié a esos niños, les di de comer, los vestí y los amé como si fueran míos. Ahora estaba de vuelta, no por ellos, sino por algo completamente diferente. Sus ojos brillaban de codicia, y yo sabía por qué. Una casa, la casa de nuestra familia, valuada en 5 millones de pesos, estaba en juego. Ella pensó que podía entrar, señalarme con el dedo y quedarse con todo, pero yo no iba a caer sin luchar. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre, lleno de pruebas que pondrían su historia de cabeza. Los niños, ahora adolescentes, estaban sentados detrás de mí, sus rostros tensos pero leales. Los había protegido de su traición durante años. Pero hoy, la verdad iba a salir a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, su voz cortante. ¿Ellos saben sobre esto?, preguntó, señalando mi sobre. Respiré hondo, con el corazón a 1000 por hora. Todavía no, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. El juzgado quedó en silencio, todos los ojos sobre mí. ¿Qué había en ese sobre? ¿Qué había ocultado mi hermana todos estos años? Quédense, porque esta batalla apenas comienza. ¿Qué harías si tu propia familia se volviera en tu contra y te acusara después de todo lo que has hecho por ellos? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Hace 10 años, en una tarde lluviosa en Puebla, el timbre de mi puerta sonó como un grito de auxilio. Abrí y me encontré a mi hermana, Jimena Ponce, de pie, con el rostro pálido y los ojos nerviosos. Detrás de ella estaban sus 4 hijos. Ricardo, de 8 años, con la mochila colgando. Clara, de 6, abrazando un conejito de peluche. Estela, de 4, con los zapatos desatados. Y el pequeño Nicolás, de apenas 2 años, lloriqueando en su carriola. Marta, necesito que me los cuides 1 hora, dijo Jimena, su voz aguda, casi desesperada. Solo 1 hora, te lo juro. Antes de que pudiera preguntar por qué, me puso una pañalera en los brazos y se dio la vuelta. Su abrigo se agitó mientras corría hacia su coche. El motor rugió y se fue. Me quedé helada, mientras la lluvia goteaba del techo del porche. Ricardo me miró, con los ojos cansados y confundidos. ¿A dónde va mamá?, preguntó con voz débil. El conejito de Clara estaba húmedo, su cabello apelmazado por la llovizna. Estela me jaló de la manga, pidiendo jugo, mientras el llanto de Nicolás se hacía más fuerte, con sus pequeños puños apretados. Tenían hambre, su ropa estaba arrugada, y el pañal de Nicolás necesitaba un cambio. Mi corazón se aceleró. Soy enfermera, acostumbrada a las emergencias, pero esto se sentía diferente. Eran los hijos de mi hermana, abandonados como si fueran equipaje. Los hice pasar y los senté en la alfombra de la sala. La casa olía al café que había estado preparando, pero ahora se sentía demasiado pequeña para 4 niños. Busqué en la pañalera y solo encontré unos cuantos snacks y una muda de ropa para Nicolás. Sin nota, sin instrucciones, solo caos. Le di a Estela una barrita de cereal, le serví leche a Clara e intenté calmar a Nicolás, meciéndolo suavemente. Ricardo se sentó en silencio, mirando hacia la puerta, esperando que Jimena regresara. Tomé mi teléfono y le marqué. No contestó. Lo intenté de nuevo, buzón de voz. Jimena, ¿dónde estás?, dije, manteniendo la voz tranquila por los niños. Llámame. Pasaron las horas y la lluvia no paraba. Nicolás se durmió en mis brazos, con las mejillas surcadas de lágrimas. Clara se acurrucó junto a Ricardo, susurrando. ¿Mamá vendrá pronto? Forcé una sonrisa y le dije. Estará aquí, cariño. Pero sentía un nudo en el estómago. Jimena siempre había sido impulsiva, persiguiendo sueños que nunca se concretaban. Pero esto era nuevo, abandonar a sus hijos. No podía entenderlo. Al anochecer, les di de comer lo que tenía, sándwiches de jamón y queso y manzanas. Ricardo ayudó a Estela con su sándwich, actuando más maduro que sus 8 años. Le cambié el pañal a Nicolás, lamentando cuánto tiempo había estado con él puesto. Su ropa no combinaba, como si la hubieran empacado a toda prisa. Seguí llamando a Jimena, dejando mensajes hasta que su buzón de voz se llenó. A medianoche, acosté a los niños en mi cuarto de huéspedes.
Ricardo y Clara compartían un lado. Estela y Nicolás se acurrucaron juntos. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, esperando unas luces de coche que nunca llegaron. A la mañana siguiente, encontré una nota arrugada en la pañalera, metida debajo de un paquete de toallitas húmedas. Con la letra desordenada de Jimena, decía: «Regreso pronto. Gracias, Marta». Pronto. Mi pecho se oprimió. Miré a los niños, que ahora comían cereal en la mesa de mi cocina. Los ojos de Ricardo seguían fijos en la puerta. Clara abrazaba su conejito con más fuerza. Estela parloteaba sobre una caricatura, ajena a todo. Nicolás extendió su manita hacia mí, cálida. Yo no era su mamá, pero me necesitaban. Dejé la nota, con las manos temblando. Jimena no iba a volver. No hoy, quizás nunca. Respiré hondo, pensando en mi trabajo en el hospital, en mi vida tranquila en Puebla. Nunca había planeado esto, pero esos niños no eran equipaje para ser desechado. Llamé a mi amiga Beatriz para pedirle un consejo. «Marta, tienes un corazón enorme», me dijo. «Haz lo que mejor sabes hacer. Cuídalos». Asentí, aunque no podía verme. Colgué, mirando a Ricardo, Clara, Estela y Nicolás. Estaban asustados, hambrientos y solos. No podía arreglar las decisiones de Jimena, pero podía estar ahí para ellos. Así que decidí que se quedarían conmigo, sin importar lo que costara. Los días se convirtieron en semanas, y supe que el pronto de Jimena era una mentira. Los niños se adaptaron a mi rutina, pero yo tuve que ajustarlo todo. Tenía 45 años entonces, enfermera en el Hospital General de Puebla, planeando jubilarme temprano y viajar un poco. Ese sueño se desvaneció rápidamente. Para cubrir los gastos, tomé turnos de noche, llegando a casa agotada pero decidida. Ricardo empezó a pedir el desayuno todas las mañanas. Clara quería cuentos antes de dormir. Estela necesitaba jugar y Nicolás siempre buscaba mis brazos. No podía decir que no. Lo primero fue inscribirlos en la escuela. Ricardo y Clara tenían edad para la primaria local. Fui a la oficina de la SEP con sus actas de nacimiento de la bolsa de Jimena. El funcionario enarcó una ceja cuando le expliqué que era su tía, pero como no había otro tutor registrado, lo aprobaron. El primer día de Ricardo. Apretó mi mano al entrar, susurrando que extrañaba su antigua escuela. Me arrodillé y le dije: «Este es nuestro nuevo comienzo, Ricardo. Harás amigos». Clara corrió adelante, emocionada por la clase de arte. Los vi irse. Mi turno comenzaba en 2 horas. Estela era demasiado pequeña para el preescolar, así que encontré una niñera a través de la red del hospital, pero Nicolás se quedaba conmigo en mis días libres. Comprar los útiles escolares agotó mis ahorros. Mochilas, cuadernos, colores, pero ver sus caritas iluminarse hizo que valiera la pena. Luego, la ropa. La que traían de Jimena estaba desgastada, así que los llevé al bazar de la avenida principal. Ricardo escogió una chamarra azul, Clara un vestido con flores, Estela unos jeans pequeños y Nicolás mamelucos suaves. «¿Tenemos dinero para esto?», preguntó Ricardo con voz dudosa. Le revolví el cabello. «Sí, campeón. La familia se apoya. En casa, lavé todo y lo doblé cuidadosamente. Las tardes se convirtieron en nuestro momento. Cena de espagueti o nuggets de pollo, y luego la tarea. Ricardo batallaba con las matemáticas, así que me sentaba con él a explicarle fracciones como lo hacía con los medicamentos de los pacientes. Clara dibujaba nuestra casa. Estela construía torres con bloques. Nicolás golpeaba ollas como si fueran tambores. Era un caos, pero era nuestro. El dinero se convirtió en la verdadera lucha. Mi sueldo era para una persona, no para 5. Las facturas se acumulaban. Comida, servicios, la hipoteca de la casa familiar, el único bien importante que nos quedaba de mis padres. Era una sólida casa en la calle de los Fresnos, valuada en 5 millones de pesos, pero venderla no era una opción. Ese lugar guardaba recuerdos y era una estabilidad para los niños. Recorté mis propios gastos. Ni uniformes nuevos, ni cafés fuera de casa. El sueldo del hospital se estiraba al máximo, así que solicité ayuda en el DIF. La trabajadora social nos visitó y notó cómo los niños prosperaban a pesar de todo. «Está haciendo lo correcto por ellos, señora Benítez», me dijo. Pero en las noches, a solas, después de acostarlos, me quedaba mirando el techo, preguntándome si Jimena aparecería alguna vez. Los niños preguntaban por ella a menudo. Ricardo, siendo el mayor, era el que más preguntaba. Una noche, durante la cena, dijo: «Tía Marta, ¿cuándo va a venir mamá por nosotros?». Detuve el tenedor a medio camino
Está arreglando algunas cosas, Ricardo. Pero yo estoy aquí ahora, y somos un equipo. Él asintió, pero sus ojos decían que no lo creía. Clara era más dulce, dibujaba tarjetas para Jimena en los días festivos. ¿Podemos enviarle esto?, preguntaba. Yo sonreía, y las enviaba a la última dirección que tenía, aunque siempre las devolvieran. Estela, a sus 4 años, era directa. Mami se fue porque fui mala. Lloró una vez después de un berrinche. La abracé fuerte. No, Estela, tú eres perfecta. A veces los adultos necesitan tiempo. Nicolás, demasiado pequeño para entender, simplemente me llamó mamá por accidente un día, y se me rompió un poco el corazón. Nunca lo corregí, ocultando el dolor detrás de un abrazo. Mis amigos ayudaban como podían. Beatriz Campos, mi vieja amiga del hospital, traía guisados y cuidaba a los pequeños cuando yo hacía turnos dobles. «Eres una santa, Marta», decía, doblando la ropa. Yo me reía, pero por dentro sentía el peso. Las visitas al médico se sumaron. Los chequeos de Ricardo, las vacunas de Clara, las infecciones de oído de Estela, la dentición de Nicolás. El seguro cubría una parte, pero los copagos se acumulaban. Usé mis ahorros para abrigos de invierno, para cumpleaños con pastel comprado en la tienda. El 8º cumpleaños de Ricardo se convirtió en el 9º sin fanfarrias, solo globos que yo misma inflé. Me lo agradeció con un dibujo de todos nosotros juntos. Los años pasaron volando. Ricardo entró a la secundaria, destacando en ciencias como su padre. Clara se unió al coro, su voz llenando la casa. Estela comenzó clases de ballet que no podía pagar, pero para las que ahorré. Nicolás aprendió a caminar, luego a correr, persiguiendo a los demás. Falté a turnos por eventos escolares, por juntas de padres y maestros donde yo era la única adulta. «¿Dónde está su mamá?», preguntaban los maestros. «Viajando por trabajo», decía yo, la mentira saliendo más fácil cada vez. Sin embargo, el dolor nunca se fue. Una hermana que desaparece, dejándome a mí para llenar el vacío. Pero verlo reír, crecer, me mantenía en pie. La casa crujía bajo nuestros pasos, un recordatorio de lo que teníamos, aunque el dinero escaseara. Una tarde, después de un turno largo, llegué a casa y encontré a Ricardo ayudando a Estela con la tarea. Clara le leía a Nicolás. «Hicimos la cena, tía Marta», dijo Ricardo con orgullo. Me senté, con lágrimas asomando. Esta era mi vida ahora, y no la cambiaría, pero en el fondo me preguntaba cuánto tiempo podría mantener oculta la verdad. Pero entonces, después de todos esos años, regresó. Un golpe en la puerta trajo a Jimena de vuelta, pero no sola. Abrí y encontré a Jimena, erguida en un saco sastre, con los ojos fríos y afilados. A su lado, un hombre con un traje impecable se presentó como el licenciado Sergio Herrera. «Señora Benítez», dijo, entregándome una notificación legal, «estamos aquí por los niños». Se me revolvió el estómago. Ricardo, ahora de 18 años, estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Clara, de 16, practicaba una canción para el coro. Estela, de 14, y Nicolás, de 12, jugaban a las cartas en la sala. Se quedaron helados al oír la palabra niños. La voz de Jimena interrumpió. «Quiero a mis hijos de vuelta, Marta. Los has retenido ilegalmente». Me quedé ahí, agarrando la notificación, mi mente acelerada. «¿Ilegalmente?», dije, con la voz temblorosa. «Jimena, me los dejaste hace 10 años». Se cruzó de brazos, impasible. «Esa no es mi versión. Soy su madre y me los voy a llevar». El licenciado Herrera dio un paso adelante, su tono cortante. «Hemos presentado una demanda de custodia. Recibirá noticias del juzgado pronto». Los niños se reunieron detrás de mí. La mandíbula de Ricardo estaba tensa, los ojos de Clara muy abiertos. Estela susurró. «¿Nos va a llevar?». Le apreté la mano. «Nadie se los va a llevar, mi amor». Nicolás se aferró a mi costado, en silencio pero temblando. Jimena ni siquiera los miró, su vista fija en mí como si yo fuera el enemigo. Después de que se fueron, senté a los niños. «¿Qué está pasando, tía Marta?», preguntó Ricardo, su voz firme pero preocupada. Respiré hondo. Su mamá ha vuelto y está tratando de obtener la custodia. Pero somos una familia, y no voy a permitir que eso suceda. El labio de Clara tembló. ¿Por qué ahora? Antes no nos quería. La abracé. No tenía respuestas. Estela y Nicolás se quedaron callados. Su juego de cartas olvidado. Esa noche no pude dormir. La notificación legal me quemaba en la mente. ¿Por qué Jimena hacía esto?
No había llamado, ni visitado, ni enviado una sola carta en una década. Entonces lo entendí. La casa. Nuestros padres habían fallecido hacía 2 años, dejando la casa familiar de la calle de los Fresnos a Jimena y a mí. Era una casa sólida, valuada en 5 millones de pesos, el único bien importante que teníamos. La había conservado por los niños, para que tuvieran un lugar estable donde crecer. Jimena, me di cuenta, no iba tras los niños, iba tras la casa. La notificación mencionaba disputas de herencia, una pista de su verdadero motivo. Pensó que reclamar la custodia le daría una ventaja para forzar la venta o quedarse con mi parte. Me hirvió la sangre. Había abandonado a Ricardo, Clara, Estela y Nicolás, y ahora quería sacar provecho de su ausencia. Necesitaba pruebas para luchar contra esto. Llamé a Beatriz Campos, que había estado conmigo en aquellos primeros años. Jimena ha vuelto. Beatriz, le dije en voz baja. Dice que le robé a sus hijos. Beatriz resopló. ¿Después de que te los botó? ¿Qué se trae entre manos? Le expliqué lo de la casa. Tenemos que estar listas para el juicio, le dije. Prometió ayudar, diciendo que testificaría sobre aquellos primeros días. Colgué y me puse a buscar en cajas viejas en el ático. Allí, metida en una carpeta, estaba la nota arrugada que Jimena dejó hace 10 años. Regreso pronto. Gracias, Marta. También encontré viejos mensajes de texto suyos, mensajes vagos sobre necesitar espacio y que el dinero escaseaba. Demostraban que se había desentendido mucho antes. Entonces recordé a Eric López, el exmarido de Jimena. Me había contactado unos años después de que ella se fuera, para saber de los niños, pero manteniéndose a distancia. Encontré su número en una agenda vieja y le llamé. Eric, soy Marta. Jimena está intentando quitarme a los niños por la casa. Suspiró, su voz pesada. No me sorprende. Me llamó el mes pasado preguntando sobre leyes de propiedad. Hizo una pausa y luego añadió. Tengo algo que podría ayudar. Un video que me envió hace años, admitiendo que se fue por su cuenta. Mi corazón se aceleró. ¿Puedes enviármelo? Le pregunté. Aceptó, prometiendo traerlo si era necesario. El video, dijo, mostraba a Jimena riéndose de haber dejado a los niños para vivir su vida. Con la nota, los mensajes y el video de Eric, sentí una chispa de esperanza. Pero la presión era abrumadora. Los niños estaban alterados. Ricardo se quedaba despierto hasta tarde investigando leyes de custodia. Clara dejó de cantar. Estela hacía dibujos furiosos, y Nicolás preguntaba si tendría que irse. Les aseguré, vamos a permanecer juntos, pase lo que pase. Me reuní con una abogada recomendada por el hospital, una mujer amable que revisó mis pruebas. Tiene un caso sólido, señora Benítez, dijo. Pero los tribunales son impredecibles. Prepárese para una pelea. Asentí, mi determinación se endureció. Cada noche, revisaba a los niños mientras dormían, sus rostros pacíficos en nuestro hogar. La solicitud de Ricardo para la universidad estaba en su escritorio. Los listones del coro de Clara adornaban su pared. Las zapatillas de ballet de Estela colgaban junto a la puerta. El balón de fútbol de Nicolás descansaba en un rincón. Esta era su vida. Nuestra vida, construida desde cero después de que Jimena se fuera. No era perfecta, pero les había dado todo lo que tenía. Ahora, enfrentándola en el juzgado, haría lo que fuera necesario para protegerlos. La casa no eran solo ladrillos, era su seguridad, sus recuerdos. Jimena no se los quitaría. El juzgado nos estaba esperando. En el juzgado de Puebla, agarré mi sobre, lista para luchar por la verdad. La sala olía a madera pulida, sus bancas ocupadas por algunos locales que susurraban. Me senté con Ricardo, Clara, Estela y Nicolás detrás de mí, sus rostros tensos pero confiados. Mi abogada, la licenciada Torres, asintió para tranquilizarme. Al otro lado del pasillo, Jimena se sentó con su abogado, el licenciado Sergio Herrera, ambos con un aspecto impecable y seguro. El ujier gritó, todos de pie, y el juez Carlos Linares, un hombre severo de cabello cano, tomó su asiento. Estamos aquí para tratar la custodia de 4 menores, dijo con voz firme. La señora Ponce alega que la señora Benítez los ha retenido ilegalmente. El licenciado Herrera se puso de pie, ajustándose la corbata. Su señoría, mi clienta, la señora Jimena Ponce, es la madre biológica de Ricardo, Clara, Estela y Nicolás Ponce. Durante 10 años, la señora Benítez le ha negado el acceso, reteniendo a los niños sin la tutela legal. Solicitamos la custodia inmediata y una revisión de los asuntos de la herencia vinculados a su cuidado. Jimena se inclinó hacia adelante,
con una expresión serena pero calculada, evitando la mirada de los niños. Apreté el sobre con más fuerza, mi pulso acelerado. La LIC. Torres susurró. Tranquila, Marta. Tenemos esto bajo control. Asentí, pero el peso de la acusación de Jimena se sentía como una cuchilla. El LIC. Herrera llamó a Jimena a declarar. Se puso de pie, alisándose la falda. Dejé a mis hijos temporalmente debido a desafíos personales, dijo, su voz suave pero ensayada. Siempre tuve la intención de volver, pero mi hermana se negó a dejarme verlos. Soy su madre y los quiero de vuelta. La sala se agitó, con algunos jadeos desde el fondo. El rostro del juez Linares permaneció neutral, pero entrecerró los ojos. Señora Ponce, ¿está diciendo que se le negó el acceso durante una década? Preguntó. Jimena asintió, una lágrima brillando. Demasiado perfecta, pensé. La LIC. Torres se puso de pie. Su señoría, ¿puedo presentar pruebas? El juez Linares asintió. Le entregué el sobre, mi mano firme a pesar de los nervios. Ella levantó la nota de hace 10 años, sus bordes gastados pero las palabras claras. Esta es una nota manuscrita de la señora Ponce, dejada con los niños en 2015, dijo la LIC. Torres, leyendo en voz alta. Regreso pronto. Gracias, Marta. La señora Ponce nunca regresó. Le pasó la nota a Lugier, quien se la entregó al juez. La compostura de Jimena flaqueó. Su abogado le susurró algo, con el rostro tenso. A continuación, la LIC. Torres mostró mensajes de texto en una pantalla, sacados de mi teléfono antiguo. Estos mensajes de 2015 a 2016 muestran a la señora Ponce exigiendo dinero a la señora Benítez, dijo. Uno decía, mándame 10,000 pesos, Marta. Estoy arreglando mis cosas. Otro, necesito dinero, no preguntas. La sala zumbaba. Estos mensajes, continuó la LIC. Torres, prueban que la señora Ponce abandonó a sus hijos y solo contactó a la señora Benítez para obtener un beneficio económico, no para saber de ellos. El rostro de Jimena enrojeció y desvió la mirada. Crucé la mirada con Ricardo. Me dio un pequeño asentimiento, su confianza inquebrantable. El juez Linares se inclinó hacia adelante. Señora Benítez, ¿intentó usted contactar a la señora Ponce? Me puse de pie, mi voz firme. Sí, su señoría. La llamé repetidamente después de que dejó a los niños. Su teléfono se iba al buzón de voz, y luego fue desconectado. Envié cartas a su última dirección, pero las devolvieron. Crié a Ricardo, Clara, Estela y Nicolás, como si fueran míos porque mi hermana los dejó sin nada. El juez tomó notas, su pluma arañando ruidosamente en la sala silenciosa. El LIC, Herrera objetó, diciendo. Las afirmaciones de la señora Benítez carecen de prueba de intención. La LIC. Torres replicó. La nota y los mensajes muestran un claro abandono. Entonces, el juez se dirigió a los niños. Me gustaría escuchar a los niños, dijo. Ricardo, ahora de 18 años, se levantó primero, su voz firme. La tía Marta ha sido nuestra mamá durante 10 años, dijo. Trabajó de noche, pagó la escuela, todo. Nuestra verdadera mamá nos abandonó y nunca llamó. Clara, de 16, fue la siguiente, con las manos temblando. No quiero ir con ella, dijo, mirando de reojo a Jimena. La tía Marta es nuestra familia. Estela, de 14, habló en voz baja pero con firmeza. Ella nunca estuvo. La tía Marta nos quiere. Nicolás, de 12, apretó mi mano antes de hablar. Yo solo conozco a la tía Marta. Ella es mi hogar. La sala quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente. Contuve las lágrimas, apretando el hombro de Nicolás. El rostro de Jimena se contrajo, pero no respondió. Su abogado le susurró de nuevo, sus gestos bruscos. Los locales en el fondo murmuraban, algunos negando con la cabeza. El juez Linares miró a los niños, luego a mí. Estas son declaraciones contundentes, dijo, pero la acusación de custodia ilegal es seria. Señora Benítez, su evidencia muestra un patrón, pero no es concluyente. La afirmación de la señora Ponce de que se le negó el acceso debe ser abordada. Hizo una pausa, golpeando su pluma. ¿Tiene algo más para fundamentar su posición, señora Benítez? Me quedé helada, mi mente acelerada. La nota y los mensajes eran fuertes, pero la historia de Jimena de que se le negó el acceso todavía estaba en el aire. La LIC. Torres se inclinó. Tenemos más, su señoría, pero necesitamos un momento para prepararlo. El juez asintió. Lo permitiré, pero necesito algo definitivo para resolver esto. Sentí que la sala se cerraba.
el aire denso por la tensión. Jimena sonrió levemente, como si presintiera una oportunidad. Ricardo me agarró la mano, susurrando. «Tú puedes, tía Marta». Asentí, pero mi corazón latía con fuerza. Necesitábamos algo más fuerte para terminar con esto. Justo cuando pensaba que habíamos dicho suficiente, un rostro familiar entró en la sala. Eric López, el exmarido de Jimena, cruzó las puertas, su rostro curtido pero resuelto. Llevaba una pequeña memoria USB, sus ojos se encontraron con los míos por un momento antes de acercarse a la licenciada Torres. La sala zumbó, las cabezas se giraron. Jimena se quedó helada, sus manos agarrando la mesa. El licenciado Herrera se inclinó hacia ella, susurrando urgentemente, pero su mirada permaneció en Eric. «Su señoría», dijo la LIC. «Torres», levantándose rápidamente. «Tenemos un nuevo testigo y evidencia adicional». El juez Carlos Linares enarcó una ceja, ajustándose las gafas. «Proceda», dijo, su tono curioso pero firme. Eric subió al estrado, jurando con voz firme. «Soy Eric López», dijo, anteriormente casado con la señora Jimena Ponce. «Tengo un video que me envió hace años, relevante para este caso». El ujier preparó una pantalla y la LIC. Thompson insertó la USB. Mi corazón latía con fuerza mientras se reproducía el video. El rostro de Jimena apareció, más joven, su cabello suelto, sentada en lo que parecía un bar poco iluminado. «Ya no quiero saber nada de los niños», decía, riendo ligeramente. «4 hijos. Es demasiado. Voy a empezar de nuevo con alguien que me entiende, que Marta se haga cargo de ellos». Tomó un sorbo de una bebida y luego agregó: «Solo necesito dinero para seguir adelante». El video se cortó y la sala estalló en murmullos. Ricardo me apretó la mano, su rostro pálido. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y Estela susurró: «Esa es mamá». Nicolás bajó la mirada, en silencio. Me incliné hacia la LIC. «Torres», mi voz baja. «¿Ellos saben de esto?», le pregunté, señalando a los niños. La pregunta me había perseguido desde que supe del video en nuestra llamada con Eric. Era la verdad de la que los había protegido, las palabras crueles de su madre. Su decisión de marcharse por otra persona, por dinero. La LIC. Torres negó levemente con la cabeza. «Todavía no», susurró, «pero lo están escuchando ahora». Se me oprimió el pecho. Había pasado 10 años protegiendo a Ricardo, Clara, Estela y Nicolás de este dolor, diciéndoles que su mamá estaba arreglando sus asuntos. Ahora se enfrentaban a su traición en un juzgado, rodeados de extraños. El juez Linares golpeó su mazo, silenciando la sala. «Señora Ponce», dijo con voz cortante, «¿tiene una explicación para esto?». Jimena se puso de pie, con el rostro sonrojado y las manos temblorosas. «Eso fue hace años», tartamudeó. «Estaba en un mal momento, su señoría. No lo decía en serio. Era joven, estaba abrumada. Siempre planeé volver por mis hijos». Su voz se quebró, pero sonó hueca, como un guión que no podía vender. El LIC. Herrera intentó intervenir, diciendo: «Su señoría, este video carece de contexto», pero el juez Linares lo interrumpió. «Ya he escuchado suficiente de usted por ahora, licenciado Herrera». «Señora Ponce, usted afirmó que la señora Benítez le negó el acceso. Este video sugiere lo contrario». Los locales en el fondo susurraban en voz alta, algunos negando con la cabeza. Ricardo me apretó la mano con más fuerza, su voz apenas audible. «No nos quería», dijo. No era una pregunta, sino una constatación. Lo abracé, susurrando: «Me tienes a mí, siempre». Los ojos de Clara estaban húmedos, su listón del coro prendido en su chamarra, un recordatorio de la vida que habíamos construido. Estela miraba al suelo, su chispa habitual apagada. Nicolás, todavía aferrado a mi manga, parecía confundido, demasiado joven para entender completamente las palabras, pero lo suficientemente mayor para sentir su peso. Quería protegerlos, llevarlos a casa y borrar este momento, pero la verdad estaba ahí, cruda e innegable. La LIC. Torres continuó: «Su señoría, este video, combinado con la nota y los mensajes presentados anteriormente, muestra la clara intención de la señora Ponce de abandonar a sus hijos. La señora Benítez intervino, criándolos durante una década sin apoyo», señaló a los niños. «Sus declaraciones confirman que ven a la señora Benítez como su tutora, su familia». El juez Linares asintió, su expresión ilegible, garabateando notas. «Esto es significativo», dijo, «pero necesito considerar el contexto completo». «Licenciado Herrera, ¿tiene una respuesta?».
El abogado se puso de pie, su voz forzada. Mi clienta estaba bajo presión cuando se grabó ese video. Desde entonces, se ha estabilizado y quiere reconectar con sus hijos. Jimena asintió, sus ojos dirigiéndose a los niños por primera vez. He cambiado, dijo, su voz más suave. Estoy lista para ser su mamá de nuevo. Pero sus palabras sonaron vacías. Clara negó con la cabeza, susurrándole a Estela, quien se cruzó de brazos. Nicolás se acercó más a mí, y la mandíbula de Ricardo se tensó. La sala se sentía eléctrica, la tensión palpable mientras los locales murmuraban más fuerte, algunos mirando a Jimena con desprecio. El juez Linares levantó una mano pidiendo silencio. Este video plantea serias dudas sobre las afirmaciones de la señora Ponce, dijo. Sugiere una decisión deliberada de irse, no una ausencia temporal. Pero necesitaré tiempo para revisar toda la evidencia. Me miró a mí, luego a los niños. Señora Benítez, ha demostrado dedicación, pero este caso no está cerrado. Mi corazón se hundió, pero asentí, sosteniendo la mano de Nicolás. Los rostros de los niños, su confianza en mí, alimentaron mi determinación. Los ojos de Jimena se encontraron con los míos. Un destello de culpa, pero no fue suficiente. La verdad había salido a la luz y la había sacudido. El mazo del juez estaba a punto de caer. La voz del juez Linares cortó la tensión. Su decisión fue clara y final. Después de revisar la evidencia y las declaraciones, dijo, sus ojos recorriendo la sala, encuentro infundada la afirmación de la señora Jimena Ponce de que se le negó el acceso. La nota, los mensajes de texto y el video demuestran una clara intención de abandonar a sus hijos. La señora Marta Benítez ha proporcionado un hogar estable para Ricardo, Clara, Estela y Nicolás durante 10 años. Otorgo la guarda y custodia definitiva a la señora Benítez. El mazo golpeó, resonando como un latido. Continuó. Se emite una orden de restricción de 7 años contra la señora Ponce, prohibiéndole el contacto con los niños sin aprobación del tribunal. La sala exhaló, murmullos recorriendo a los locales en las bancas. Me quedé sentada, helada, mientras un torrente de alivio me inundaba. Ricardo me agarró la mano, su agarre fuerte. Clara soltó un sollozo suave, apoyándose en Estela, quien sonrió levemente. Nicolás se acurrucó contra mí y susurró. Nos quedamos contigo. Asentí, abrazándolo con fuerza. Siempre, mi niño. Al otro lado del pasillo, Jimena se desplomó, con el rostro pálido. El licenciado Herrera guardaba su maletín, sus movimientos bruscos, evitando su mirada. Los locales susurraban, algunos asintiendo con aprobación, otros mirando a Jimena con lástima o juicio. Las palabras del juez Linares quedaron flotando. La custodia era mía. Los niños estaban a salvo, y la casa de la calle de los Fresnos seguía siendo nuestra. La derrota de Jimena fue más allá del juzgado. Se corrió la voz en Puebla de que había estado persiguiendo la casa familiar, valuada en 5 millones de pesos, para financiar su estilo de vida. Después del fallo, sus planes se desmoronaron. Los altos honorarios del abogado, por su insistencia en una defensa ostentosa, la dejaron ahogada en deudas. Me enteré por Beatriz Campos más tarde que Jimena había estado viviendo de forma extravagante, alquilando un condominio en Portland, conduciendo un coche de lujo que no podía pagar. Sin la casa, su castillo de naipes financiero se derrumbó. Se mudó a un pequeño apartamento. Sus sueños de recuperar la riqueza se habían ido. No le deseaba ningún mal, pero sus decisiones habían labrado este camino. La victoria se sentía pesada. Había ganado, pero ¿a qué costo? Jimena fue mi hermana una vez, mi confidente más cercana. Habíamos compartido secretos de niñas, reído en charlas nocturnas. Ahora era una extraña, su traición cortando más profundo de lo que cualquier derrota en un tribunal podría hacerlo. Al salir del juzgado, miré hacia atrás. Jimena estaba sola, con los hombros encogidos, mirando al suelo. Quería sentir ira, pero todo lo que sentí fue tristeza por la hermana que había perdido, por la familia que pudimos haber sido. Me di la vuelta, guiando a los niños a través de las puertas dobles hacia el aire fresco de la calle. En casa, el ambiente se sentía más cálido, como si la casa volviera a respirar. Ricardo se sentó en la mesa de la cocina, con su solicitud para la universidad extendida. «Luchaste por nosotros, tía Marta», dijo, su voz firme. «Tú eres nuestra verdadera mamá». Se me hizo un nudo en la garganta. Clara me abrazó, con su listón del coro prendido en su camisa. «Tenía miedo de que te perdiéramos», admitió. Estela se unió, su chispa habitual de vuelta.
Te quedas con nosotros, bromeó, sonriendo. Nicolás me rodeó la cintura con sus brazos, su voz ahogada. Te quiero, mamá. Me había llamado así antes, pero esta vez se sentía permanente. Los abracé a todos, las lágrimas nublando mi vista, su calor anclándome. Nos sentamos juntos esa noche, comiendo pizza en el suelo de la sala, la vieja casa de ladrillos crujiendo a nuestro alrededor. Los niños reían, contando historias, Ricardo sobre su proyecto de ciencias, Clara sobre una nueva canción, Estela sobre ballet, Nicolás sobre fútbol. Era algo ordinario, pero lo era todo. La casa, nuestro hogar, se mantuvo firme, sus paredes guardando una década de recuerdos. Pensé en Jimena, en algún lugar, enfrentando sus deudas y arrepentimientos. No la odiaba, pero tampoco podía perdonarla. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Beatriz pasó al día siguiente, trayendo su famoso guisado. Lo lograste, Marta, dijo apretando mi mano. Esos niños tienen suerte de tenerte. Sonreí, pero mi corazón todavía llevaba el peso de la ausencia de Jimena. Había criado a sus hijos, los había amado como si fueran míos, pero la fractura en nuestra familia persistía. Miré a los niños jugando en el patio, sus risas resonando. Eran mi propósito, mi razón para seguir adelante. La casa, la custodia, la lucha, todo fue por ellos. Mientras acostaba a Nicolás esa noche, me miró. ¿Volverá?, preguntó, sus ojos buscando respuestas. Le aparté el cabello de la frente. Si lo hace, estaremos listos. Pero estamos juntos, y eso es lo que importa. Asintió, quedándose dormido. Me quedé en el umbral, viéndolos dormir a todos, sus futuros a salvo en mis manos. La lucha había terminado, pero el amor duraría para siempre. 3 meses después del juicio, observaba a los niños jugar en nuestro patio trasero en Puebla. El sol del final del verano proyectaba largas sombras y las risas llenaban el aire. Ricardo le lanzaba un frisbee a Nicolás, quien corría por el césped, mostrando sus habilidades futbolísticas. Estela practicaba un giro de ballet cerca del roble, su confianza creciendo. La vieja casa de ladrillo en la calle de los Fresnos se alzaba detrás de nosotros, un ancla silenciosa para nuestra familia. Me apoyé en la cerca, con el corazón lleno, observando la vida por la que habíamos luchado. A Ricardo lo acababan de aceptar en la Universidad de Puebla para estudiar biología, su sueño desde niño. Había pasado noches enteras revisando solicitudes, su determinación, un reflejo de la mía. Clara estaba destacando en la escuela, sus calificaciones subiendo y su voz sobresaliendo en el coro. Estela se había unido al equipo de baile de la escuela, su energía iluminando cada rutina. Nicolás era la estrella de su liga de fútbol, su sonrisa tímida brillando cada día más. Sus vidas avanzaban, arraigadas en la estabilidad que habíamos construido. La casa, que antes fue un punto de discordia, ahora era simplemente nuestro hogar, su valor irrelevante en comparación con su felicidad. Al otro lado de la ciudad, la vida de Jimena había tomado un rumbo diferente. Me enteré a través de un conocido en común que se había mudado a un apartamento estrecho en Atlisco, trabajando en un puesto de ventas mal pagado en una tienda local. Su vida glamorosa de antes, cenas elegantes, ropa nueva, se había desvanecido. Las batallas legales y sus costos la habían dejado en la ruina, y los amigos que antes acudían a sus fiestas ahora mantenían la distancia. Vivía sola, sus decisiones la habían aislado. No me regodeaba. Su soledad era una consecuencia que se había ganado. Aún así, la idea de mi hermana, antes tan vibrante, ahora a la deriva, dejaba un dolor hueco. Había pensado en contactarla, preguntándome si podríamos reparar lo que se rompió. Pero cada vez que lo consideraba, veía los rostros de los niños, la fuerza tranquila de Ricardo, el alivio entre lágrimas de Clara, la lealtad feroz de Estela, el abrazo confiado de Nicolás. Jimena los había abandonado, persiguiendo dinero y libertad por encima de la familia. No podía perdonar eso. Todavía no. La responsabilidad no es algo que se pueda comprar de vuelta con disculpas o lágrimas. Yo había elegido proteger a los niños, darles el amor de una madre cuando ella no quiso. Esa elección nos definió, y la mantuve. Mirando hacia atrás, la lucha me enseñó algo profundo. Las acciones egoístas, como las de Jimena, tienen un efecto dominó, dejando consecuencias reales, lazos rotos, carteras vacías, noches solitarias, pero la justicia, cuando funciona, protege lo que importa: el amor, el deber, las promesas que cumplimos. Pasé 10 años cumpliendo esas promesas, despertando temprano, trabajando hasta tarde, animando en los partidos y secando lágrimas.
Los niños eran mi prueba de que el amor podía superar la traición. Ahora me llamaban mamá, no por obligación, sino porque habíamos construido algo inquebrantable. Esa noche, nos reunimos en la sala. Los niños se desparramaron en el sofá. Ricardo me mostró su lista para la universidad. Clara cantó una nueva melodía. Estela dibujó una rutina de baile, y Nicolás me contó sobre un gol que había metido. Yo escuchaba, con el corazón tranquilo. La casa crujió suavemente, como si estuviera de acuerdo en que lo habíamos hecho bien. La ausencia de Jimena era una sombra, pero ya no nos acechaba. La habíamos enfrentado en el juzgado, enfrentado la verdad, y salimos más fuertes. Mientras acostaba a Nicolás, me miró. «Ya estamos bien, ¿verdad, mamá?» Sonreí, acariciando su cabello. «Mejor que bien, campeón». Cerré su puerta, echando un vistazo a los otros cuartos. Los libros de Ricardo, los listones de Clara, las zapatillas de ballet de Estela. Esta era nuestra vida, ganada a pulso, pero nuestra. La lección era clara. Cada quien cosecha lo que siembra, y el amor, cuando se da libremente, crece más fuerte que cualquier fallo judicial. Éramos una familia, y eso era suficiente. Fin.